de CSS y trabajando con los elementos HTML. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de los elementos inline y los elementos inline y los elementos en bloque. Que decíamos de que habían elementos que podían comportarse como elementos inline, pero que nosotros podíamos cambiar su comportamiento y definirlos en ese caso en bloque. Entonces lo que hacíamos era modificar algunas propiedades de los elementos y hacíamos que se dispersaran o se movieran los elementos dependiendo de cómo nosotros queríamos estructurarlo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de ahora? Vamos a seguir trabajando con algunos ejemplos de esos elementos inline y elementos in block para que podamos tener ya claro cómo funcionan al tener en cuenta esos elementos que acabamos de mencionar. Para eso teníamos en la clase pasada dos archivos, uno que era el inlineblock.html y el otro que era el inlineblock.css. Vamos a trabajar primero con el HTML. Le vamos a agregar algunas cosas a este HTML. Nos venimos acá hacia la parte del HTML y abajo de la imagen, justo abajo de la imagen, vamos a poner un div y a este div le vamos a poner una clase que originalmente le vamos a colocar el nombre de caja. Eso debe de ser en el mismo archivo con el que ya estábamos trabajando. Le ponemos en la parte de abajo un div y a ese div le agregamos la clase con nombre caja y lo colocamos en la parte de abajo. Y luego ponemos un h3 con un loren 10, por ejemplo, para colocar un título. Un h3 con un loren 10 para colocar en ese caso el título al párrafo. Y vamos a colocar un párrafo con un loren 30 para agregar texto. Entonces nos va a quedar así. Nos va a quedar de esta manera. Párrafo con loren 30. Abajo un párrafo con loren 30. Y ahí duplicamos ese párrafo, seleccionamos toda la parte del div donde está la caja, seleccionamos el div y lo duplicamos dos veces. Okay, lo vamos a duplicar dos veces. En la parte de abajo pegamos y pegamos y ahí vamos a tener en ese caso 3 cajas. 3 cajas con un párrafo, con un h3, perdón, y con un párrafo en la parte de abajo, y luego nos venimos hacia el navegador y nos quedaría básicamente así. Ahí tenemos los 3 párrafos con texto nada más. Con esos son con los que vamos a trabajar. Bien, cuando ya tengamos los 3 párrafos, los 3 elementos, ahora nos vamos a venir al CSS y en la parte de abajo lo primero que vamos a configurar es el elemento caja. Vamos a trabajar con el elemento caja. Y en el caso del elemento caja le vamos a agregar un background color. Y le vamos a poner dark golden row, así. Ese va a ser el color de la caja que vamos a tener en la parte de abajo.
le vamos a poner a las letras color blanco. A las letras llevarían color blanco. Y además de eso le vamos a poner un border de un punto de ancho de tipo sólido y de color negro. Le vamos a poner un padding de 20 px para que tenga espacio interno y un margin bottom solamente para separarlos de la parte de abajo. Así, ¿o? Bien, si revisamos, ahí tenemos los tres párrafos, ¿ven? Aquí están los tres párrafos representados, en ese caso dentro de la pantalla. Y con esos párrafos vamos a empezar a cambiar un poco la parte de las dimensiones del elemento. Le voy a poner que van a tener de tamaño 32% por el momento. Ese va a ser el tamaño y ya se verían así. Lo vamos a colocar de 32%. Ya reduce el ancho nada más a esa cantidad. Ahora bien, si quisiéramos crear el efecto con esos tres bloques, con esos tres párrafos que tenemos ahorita, si quisiéramos crear el mismo efecto de generar tres columnas de datos que aparecieran acá, ahora las tres columnas, una a la par de otra, al momento que lo dimensionemos, podríamos utilizar de nuevo la propiedad display. Acuérdense que en el caso del div, el div es un elemento en bloque, por lo tanto ocupa todo el espacio de su contenedor padre. Ahora, si yo quiero que esos elementos se muevan hacia la parte de acá, puedo utilizar en ese caso la parte del display y vamos a ponerle aquí en esta sección, le vamos a poner el display y le vamos a probar ahorita con el modo inline. Le ponemos display inline. Ahora, ¿cómo se ven? ¿Logró hacer el efecto que queríamos? ¿De que parecieran tres columnas? Así se ve. Pero no logramos hacer el efecto que aparecieran tres columnas. Vean, lo que sucede con el parámetro inline, que va a funcionar de manera correcta con algunos elementos, como por ejemplo en el caso que utilizábamos los LI, va a funcionar con los LI sin ningún problema, le va a colocar en una sola línea. Pero en el caso del div, que pasa a ser una caja, entonces con ese debemos de hacer una combinación diferente. Y en lugar de utilizar solamente inline, le vamos a agregar o vamos a hacer una combinación de inline block. Vamos a hacer una combinación de colocar los elementos en línea y al mismo tiempo colocarlos en bloque. Cuando habla de los elementos en bloque, significa que ocupa en ese caso el espacio total del contenido del elemento. Entonces ahora si ya le pongo inline block, van a notar que ya aparecen, por lo menos ya aparecen dos a la par. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿cuánto le pusimos de ancho? Sumado el 32% más el 32%, 64%, más este otro que tiene 32%, 96%. Entonces, pero sin embargo, si se dan cuenta, solo caben dos. La pantalla tiene un 100%, pero solo caben dos. Y nosotros le estamos aplicando un valor de
Al final de cuentas sumados debería de ser del 33%. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que estos elementos que nosotros acabamos de colocar, estos div, tienen, además del contenido, básicamente el contenido tiene 32%, pero le sumamos 20 de padding, ¿okay? A ambos lados. Y le sumamos un punto a cada lado que corresponde en ese caso corresponde al border, entonces ya se hizo más ancho. Ya no es el 32%, sino que ocupa un poco más de la pantalla. Bien, les decía que en ese caso ocupaba el 100% de los elementos. ¿Cómo podemos corregir ese pequeño problema? Hay una propiedad que vimos, ¿se acuerdan que se llamaba box sizing? Yo le puedo utilizar la propiedad box sizing y ponerle la palabra border box para que el 32% incluya los 20 px que tenemos del padding e incluya el 1 px que tenemos de el bordeo. Entonces con eso deberían de acondicionarse los tres elementos y vean, ya aparecen los tres condicionados. Entonces la diferencia ahora que el 32% equivale justamente a todo el cuadro, incluyendo el margen e incluyendo el tamaño del borde. Entonces así es como podemos trabajar en ese caso con la parte de los elementos. Y ya con eso hemos acondicionado ese inline boxing, ya lo hemos acondicionado y ya funciona de manera adecuada. Ahora bien, también podemos, dentro de ese display, existe otra función que podemos utilizar. Se la voy a poner a la imagen. Vean a la imagen, le voy a poner, en lugar de display block, le voy a poner display num. Solamente le voy a poner a la imagen display num. ¿Y qué pasaron con las imágenes? Se borraron. Ahora, no es que, básicamente lo que estamos haciendo es ocultándolas, ¿ok? Las imágenes ahí están presentes. Si ustedes le dan clic derecho en esa parte de acá, le dan clic derecho y le dan hacemos clic derecho y le damos inspeccionar, van a notar que el código de las imágenes aquí se encuentra, vean, no es que haya desaparecido, yo solamente le puse un display num, pero el código sigue estando presente. La diferencia es que estos tienen una propiedad que se llama num. Al momento que yo la cambie por block, van a volver a aparecer, ¿okay? Si yo le pongo block, vuelven a aparecer. Si le pongo num, entonces desaparecen. ¿Para qué sirve ese proceso? Cuando ya estemos trabajando con la parte del código, o estemos trabajando con JavaScript, lo vamos a dejar como block, o estemos trabajando con JavaScript, a través de código, a través de JavaScript, vamos a poder ocultar o mostrar elementos. Lo que tenemos que hacer a través de JavaScript nada más es ponerle la propiedad display num a ese elemento para que desaparezca, o volver a colocar la propiedad display en block y vuelve a aparecer el elemento que nosotros habíamos ocultado. Para eso sirve básicamente para causar ese efecto de ocultar o mostrar elementos. Bien,
veamos ahora cómo podemos personalizar botones haciendo uso de CSS, ¿sí? Para que los botones se vean muchísimo más bonitos. Entonces vamos a utilizar otro archivo. Denle clic al HTML, háganle clic al HTML y vamos a agregar un nuevo archivo. Le vamos a poner link-botones.html, 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 y nos creamos también el CSS. Le ponemos al CSS link-botones.css y quitamos el inline block que ya no nos sirve. Tenemos link botones HTML y link botones CSS. Al HTML le agregamos el código HTML y a este le vamos a poner formato para botones. Formato para botones. Formato para botones. Y aquí vamos a colocar un ahref. Inicialmente va a ser un hipervínculo, y a este hipervínculo le vamos a poner enlace 1, por ejemplo. A ese le vamos a poner enlace 1. Lo guardamos y nos traemos el CSS. Vamos a vincular el CSS. En la carpeta CSS está el archivo que se llama link botones. Vinculamos el CSS. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es básicamente el proceso de estilización que le hacen los diferentes frameworks que vamos a utilizar, que vamos a encontrar en internet que trabajan con CSS. Hay una gran cantidad de frameworks que vamos a encontrar en internet que ya tienen elementos gráficos estilizados para que nosotros los podamos reutilizar. Ya hay botones, ya hay cuadros de texto, ya hay barras de menú personalizadas, que lo único que nosotros hacemos es empezarlas a aplicar en el código HTML y no tenemos que escribir tanto. Pero la cuestión es cuando yo quiero personalizar esos elementos. O sea, ¿qué pasa si el color que me da por defecto ese framework no es el que yo quiero, sino que quiero agregarle mi propio color o quiero definir mi propio diseño de botón? Entonces, con eso podemos empezar a personalizar los elementos. Nos vamos a venir al CSS y en el CSS agregamos el elemento A y vamos a empezar primero con el color, que sería el color de letra. Le vamos a poner al color de letras el 333, que es como un color gris. Vamos a ver esto en el HTML, vamos a ver eso en el navegador. Y si notan, ahí aparece, bueno, todavía no lo he guardado, y ya lo guardé. Ahí aparece el enlace de color gris. No aparece de color azul como originalmente lo habíamos colocado, sino que ya aparece de color gris. Ya le personalizamos en ese caso la parte de la definición del color. También ya hemos aprendido que si yo quiero quitarle, por ejemplo, el subrayado, porque si se dan cuenta ahí está subrayado. Si yo quiero quitarle el subrayado, hay una propiedad que se llama text-decoration, donde le ponemos num
para decirle que no queremos ningún tipo de efecto especial sobre el texto que nosotros vamos a agregar. Ustedes le ponen text-decoration none y ya le agregan en ese caso la parte de la decoración. Y si revisamos ahora, van a notar que ya no aparece subrayado. Sigue siendo un enlace, porque si yo pongo el mouse encima, vean, sigue teniendo un enlace, pero ya no aparece subrayado. Hemos visto en clases anteriores que existen unas subclases o pseudoclases que permiten agregar efectos especiales a elementos específicos. Como por ejemplo, yo puedo agregarle a la etiqueta A la pseudoclase que se llama hover. Esa pseudoclase que se llama hover, le ponemos un color que sería dark magenta, por ejemplo. Y eso significa que cada vez el hover es un efecto que se configura para que cada vez que el mouse pase encima del enlace cambie de color. Y en ese caso ahora aparecería de color magenta oscuro. Y le podemos decir de una sola vez que también cuando pase el texto, cuando pase el mouse encima, entonces le agregue un text decoration y le ponga subrayado. Entonces solamente se va a subrayar cuando nosotros pasemos el mouse encima. Así es como funciona en ese caso el efecto. Entonces si ahora lo guardamos y revisamos el efecto, vean, ahí está donde dice enlace, ahí se pone de color dark magenta y se pone de color y se pone subrayado. Entonces esos son algunos de los elementos que podemos utilizar. También existe una pseudoclase que se llama active. Esa pseudoclase active funciona, le voy a poner de color blue. Esa pseudoclase funciona cuando nosotros tenemos el hipervínculo activo. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos el hipervínculo activo, lo que va a hacer en este caso es que la letra la va a colocar de color azul. Ese es el efecto que va a generar. ¿Cómo sabemos o cómo activamos ese efecto? Si regresamos acá, ya vimos que el hover coloca el mouse encima y si lo mantengo presionado, vean, ahí se pone de azul. Eso es al mantenerlo presionado. Al mantenerlo presionado hace el efecto de que el elemento se encuentra de tipo activo. Pero es cuando yo hago un clic. Entonces ustedes hacen un clic, hace el efecto de cambiarlo de color. Entonces nada más son pequeños detalles que se hacen cuando ustedes están trabajando con los elementos, pequeños detalles que hacen que cambien unos u otros elementos. Eso es lo único que tiene que ver. Veamos ahora cómo funcionan los botones. Voy a regresar hacia acá y vamos a agregar dos BR y vamos a colocar una etiqueta button y a la etiqueta button le vamos a poner botón. Vamos a ponerle botón. A la etiqueta botón le vamos a poner botón y le vamos a agregar una clase. Aquí le agregamos la clase y la clase debería de ser btn, por ejemplo. La clase le vamos a colocar btn y esa misma clase se la vamos a agregar acá. Le vamos a poner btn. La clase de abajo sería la misma que la clase de arriba. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer ahora es convertir este hipervínculo que tenemos en la parte de arriba, convertirlo en un botón o que parezca que es un botón. ¿Okay? La diferencia es que pasa a ser un hipervínculo, pero va a funcionar como que nosotros hayamos creado un botón para que vean que yo puedo simularlo haciendo uso de la etiqueta button o haciendo uso de la etiqueta href. Cualquiera de los dos funciona. Si ahora lo revisamos, van a notar que el botón tiene ya algunos formatos por defecto. Por ejemplo, tiene un borderline,
de color gris, parece un fondo también un gris un poco más claro y las letras aparecen de color negra. Ya eso es por defecto lo que tiene la definición del botón. Eso depende mucho del navegador, pero en este caso nosotros lo que vamos a hacer acá es configurar la clase btn, abreviatura de botón, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar el background color por dark por un dark slate blue. Y las letras también las vamos a cambiar por color blanco. Y le vamos a quitar el borde. Si alguna vez quiero quitar el borde, ya saben ustedes de que se utiliza, en este caso la palabra border y solo le ponemos none, y eso significa de que el borde va a desaparecer. Si ahora lo guardamos, los botones se verían así, ¿verdad? Vean, no parecen botones todavía, lo vamos estilizando poco a poco porque están cuadrados, nada más tienen un fondo, el enlace sigue siendo o pareciendo como que es un enlace, así que no tenemos por el momento nada parecido a un botón, pero le vamos a seguir agregando, como por ejemplo le vamos a poner el tamaño de letra de 20 puntos. El tamaño de letra de 20 puntos y el padding se lo vamos a poner de 10 px y le vamos a poner 20 px para la parte, 10 px para arriba y abajo y 20 px para el derecho y el izquierdo. Acuérdense que cuando colocamos un par de datos, o sea, cuando colocamos solamente dos valores, el primero corresponde arriba y abajo y el segundo corresponde izquierda y derecha. ¿Okay? Cuando colocamos 4, entonces el primero corresponde arriba, el segundo a la derecha, el tercero abajo y el cuarto a la izquierda, cuando van 4 valores. Cuando colocamos un solo valor, corresponde en ese caso a los 4 márgenes. Veamos ahora cómo se ve el botón. Vean, ahí ya se ve un poquito diferente, ya lo tenemos un poquito más estilizado de la parte exterior. Agreguémosle un borde radius. Agreguémosle un border radius de 12 px. Y ya se ve más bonito el botón, ¿cierto? Ya aparece más un botoncito. Así lo vamos estilizando. Si se dan cuenta del valor por defecto que originalmente tenía, ahora nosotros lo hemos personalizado y ya lo hemos hecho un poquito más bonito. Entonces eso lo hacemos con puro CSS. No usamos en ese caso los valores por defecto que tienen los elementos. Sin embargo, todavía, por ejemplo, hay un pequeño detalle. Porque, por ejemplo, si yo coloco el mouse sobre la parte del enlace, van a notar que cambia el cursor a una manita. Pero en el botón, nada. En el botón no sabemos si hace algo. De hecho, es como que tuviéramos un texto estático en esa parte. ¿Cómo puedo hacer para que al momento que nosotros coloquemos el mouse sobre el elemento cambie el cursor? Hay una propiedad que se llama cursor y le vamos a poner de tipo pointer. Esa propiedad se llama cursor y le vamos a poner de tipo pointer. Y ahora sí, si colocamos el mouse encima del botón, vean, ya cambia una mano. ¿Okay? Ya eso me está indicando que pues puedo hacer clic a ese botón. También podemos configurarle a esta clase, le podemos configurar la subclase hover. Se le puedo poner 2 puntos hover y decirle, por ejemplo, que al momento que pasemos el puntero del mouse o colocamos el puntero del mouse sobre ese elemento,
le vamos a cambiar el color de fondo y le vamos a poner, por ejemplo, brown. Y le vamos a poner que el color de las letras sean yellow. El color de las letras sean yellow. Y vean, ahí está el botón. Si ahora yo coloco el mouse encima, ya cambió a color brown con letras amarillas. Y si lo hacemos también sobre el enlace, hace el mismo proceso. ¿Vean? Entonces ya parece un botón más interactivo. Y no hemos programado absolutamente nada. No hemos escrito código de JavaScript, sino que todo lo hacemos a través de hojas de estilo. O sea, a través de definición de diseño. A través del diseño le vamos colocando los diversos elementos con los cuales vamos trabajando. Nada que ver con agregar elementos adicionales. También podemos personalizar otro atributo. Le voy a poner el btn disable. Y eso le podemos decir que cuando esté en modo disable, el background color sea las 13, que es como un color gris, y el cursor, bueno, lo vamos a configurar como gris primero, solamente para ver el efecto. Lo ponemos como gris. Y si se dan cuenta, por el momento en el botón no pasa nada, siguen funcionando iguales. Vean, yo le coloco el mouse y siguen funcionando exactamente igual. ¿Cuándo van a cambiar? Cuando nosotros, en el caso de los elementos HTML, en el caso del botón, le agreguemos la propiedad disable. O sea, nos tenemos que venir al HTML y en el HTML, en esta parte de acá, le agregamos disable. En el HTML, después de la clase, le ponemos disable, lo guardan y me dicen ahora cómo aparece el botón. Pues ya aparece gris, ya aparece de color gris. Solamente con haber agregado la palabra disable y haber colocado la subclase o la pseudoclase dentro del CSS que corresponde al diseño. Con eso ya aparece de color gris. Pero ahí aparece de color gris, pero todavía cuando coloco el puntero del mouse parecería que es un botón, ¿cierto? O sea, parecería que puede hacer algo, porque colocamos el puntero del mouse y aparece la manita. Pero eso significa que todavía puedo operar sobre él. Pero sin embargo, yo puedo cambiar también ese botón, ese cursor. Nos venimos hacia acá y le ponemos cursor, y acá le vamos a poner not allowed. Guárdenlo ahora y me dicen cómo aparece el puntero del mouse. Con una señal de restringido. Con una señal de restringido. Entonces eso sí ya me da una idea de que el botón está deshabilitado. Además de estar de color gris, y ahora sí me da una idea de que el botón está en un estado diferente. Como siempre, todo hecho directamente con el CSS. ¿Vean? Ahí le pongo el mouse, ya aparece el icono de restricción, lo que me indica de que ese botón por el momento no está disponible. ¿Preguntas? Vean cómo construimos un link y un botón en algo un poco más bonito, solo usando CSS. Así que cuando nosotros nos den los diseños, cuando estemos trabajando en la parte de diseño de aplicaciones, lo que va a hacer el diseñador es mandarnos los botones en el software que esté utilizando para la parte de la creación del diseño. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando ya tenemos los botones es empezar a estilizar, empezar a colocar todo lo que hemos mencionado hasta el momento a base de propiedades CSS. O sea, vamos a ver cuál es el color, si tiene bordes, si tiene esquinas redondeadas, si tiene un tipo de fuente específico, etcétera, etcétera. Todo lo vamos a empezar a personalizar a partir del diseño que nos va a enviar, en este caso el
el, el diseñador. Creo que hay una página, déjenme ver si me acuerdo cómo se llama. Esta creo que es. Sí, esta. Aquí hay ejemplos de diseños de aplicaciones web. No sé si notan, estos son diseños de aplicaciones web, estos son diseños de aplicaciones móviles. Pero por aquí, estos son diseños de aplicaciones web. Y si se dan cuenta, lo que hace el diseñador es que él lo utiliza, por ejemplo, antes se utilizaba Photoshop, hoy se utilizan otras herramientas. Pero antes se utilizaba Photoshop. Y en Photoshop se encargaba de crear estos diseños. Ya les mandaba el PSD al programador para que el programador convirtiera ese diseño en HTML. Entonces, a partir de ahí, cuando uno ya tiene el diseño, uno empieza a crear la parte del diseño de la aplicación. Entonces, a partir de esos elementos. Por eso es importante, de alguna manera, conocer esa parte del diseño de la aplicación. Veamos ahora la parte de los formularios. Vamos a convertir un formulario muy simple, lo vamos a convertir en un formulario más estilizado, que se vea bonito. Entonces vamos a darle clic al link de botones, al link-botones.html, y nos vamos a venir acá y vamos a crear un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo le vamos a colocar formularios.html. Ya vimos los formularios con HTML. ¿Se acuerdan que tenemos por ahí un archivo formularios donde vimos los diferentes tipos de controles que podemos tener? Pero, lógicamente, a partir de esos formularios, nosotros podemos estilizarlos y hacerlo más bonito. Y vamos a crear el CSS también. Le vamos a poner formularios.css. Ahí tenemos formularios.css. Y nos quitamos los links. Aquí a este HTML le vamos a poner aquí formularios. ¿Y con cuál etiqueta empieza un formulario? ¿Con la etiqueta? La etiqueta form. Cada vez que vayamos a colocar cuadros de texto, que vayamos a colocar checkbox, que vayamos a colocar radio button, que vayamos a colocar listas desplegables, cada uno de esos elementos, que generalmente son elementos de un formulario, todos esos debemos de encerrarlos dentro de una etiqueta form, porque la etiqueta form es la que indica en ese caso que adentro estamos diseñando un formulario. Lo vamos a dejar por el momento sin el action, solamente le vamos a poner form, así vacío, solamente form, y vamos a empezar a colocar algunos elementos. ¿Se acuerdan de que para etiquetar los elementos colocamos para colocar la etiqueta utilizamos el elemento label? Aquí le ponemos for nombre y le voy a poner nombre 2 puntos, por ejemplo. Y luego en la siguiente línea vamos a agregar un input text que va a tener el nombre y el nombre. Y luego abajo agregamos otro label que sería for email. Y aquí le vamos a poner email. Y vamos a colocar un input 2 puntos email, que sería en este caso email. Y vamos a crear también un botón de tipo submit, se le vamos a poner input 2 puntos submit, y este va a decir enviar.
Y este es un simple formulario. ¿Sí? Si yo les pido elaborar un formulario cuando ya estemos trabajando en la aplicación, así como lo tienen que colocar, un form con sus respectivas etiquetas, y el resto es cuestión de estilizarlo, es cuestión de hacer que los elementos se acomoden de acuerdo a especificaciones CSS. Aquí vamos a vincular el CSS. Dentro de ese elemento vamos a vincular el CSS en la parte de arriba y lo vamos a ver en la parte del navegador. Entonces nos venimos hacia arriba. Eso nunca tienen que olvidarlo, vincular el CSS, ponerle link, CSS y formulario. Link, CSS y formularios. Veamos cómo se ve el formulario. Sí, se ve bonito. Así se ve. De manera predeterminada, ¿se ve bonito? Sí, les gusta así como se ve. Es sí, ¿verdad? Al estilo Google, es minimalista. Sí. Pero los diseñadores no le apuntan a minimalista. Pero al diseñador no le gusta la minimalista. Le agregan un montón de cositas. O si lo hacen a veces minimalistas, pero digamos que este color, botón ya no va a tener el color de fondo gris, sino que tiene un gris más pronunciado o menos pronunciado, pero no es exactamente el gris que aparece acá, entonces hay que buscarlo. Y así cosas como esa. Pero bueno, empecemos a darle estilo. Nos vamos a venir a la parte de formularios y vamos a empezar por darle estilo a la etiqueta form. Vamos a darle estilo a la etiqueta form. ¿Okay? En la etiqueta form, lo primero que vamos a hacer es ponerle un tamaño. Le voy a poner un tamaño de 300 puntos, perdón. Le ponemos un tamaño de 300 puntos. Y le vamos a poner un margin de 10 puntos y la palabra auto. ¿Qué hace la palabra auto ahí? Ya vimos que los 10 puntos son margen superior y margen inferior. Y el siguiente valor debería ser margen izquierdo y derecho. Pero si le pongo auto, ¿qué hace? Lo coloca al centro. Acuérdense siempre de eso. Si yo quiero centrar un elemento, puedo utilizar el margin auto y eso hace automáticamente que el elemento se vaya al centro. ¿Okay? Bien, si ahora lo revisamos, el formulario se hizo así. ¿Okay? Ya se pasó al centro, ya tiene un tamaño de 300 puntos, pero ya no está minimalista. Hoy ya está desordenado, hoy ya se ve desordenado. ¿Se acuerdan de que cómo hacíamos nosotros para que, por ejemplo, el nombre, ese cuadro de texto donde está el nombre se fuera a la siguiente línea? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? ¿Cómo hacíamos para que el cuadro de texto del nombre pasara a la siguiente línea? Le poníamos un BR y un salto de línea. Pero eso, al final de cuentas, en el HTML no es tan estético. No se ve en un sitio web, no se ve tan bien agregando tantos BRs. O sea, colocándole tantos BRs. Ustedes van a revisar las páginas web y revisan el código fuente, no van a encontrar tantos BRs. Van a encontrar por ahí alguno, pero no van a encontrar demasiado. Los BRs, si abusamos de ellos, hacen que la página no se vea tan bonita a nivel de código. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle formato primero a la etiqueta label. A la etiqueta label, por el momento la etiqueta label, el display que tiene es inline. Ya se dieron cuenta que aparece en la misma línea. ¿Cómo hago para cambiárselo?
display, le ponemos display y le ponemos block, correcto. Y adicional a eso le vamos a poner un margin bottom para que estén separaditos, un margin bottom de 5px, y le vamos a poner un font-weight, que sería la letra en negrita, de bold. Así. Eso. ¿Arriba de dónde? Del form. Ajá. Así está. Bien, ¿cómo se ve ahora el label? Ya se movió. Okay. Ya se ve hacia abajo, ya se ve hacia abajo y ya se ve negrito, ya está separado, ya aparece separadito, ya tiene por acá un margen que nosotros le agregamos, que es el margen inferior, ya está en una sola línea, que es justamente el efecto que queríamos lograr. Entonces ya hace el proceso de block. Pero si se dan cuenta, los cuadros de texto todavía no están tan bien que digamos. Entonces vamos a trabajar ahora con los cuadros de texto. Para eso utilizamos la palabra input. Y aquí dentro del input podemos especificar, por ejemplo, que este formato se le va a aplicar solo a los inputs que sean de tipo text. Vean, ahí el formato es input, corchetes, type text. Significa de que sean los que sean tipo email, tipo password, etcétera, etcétera. No le va a aplicar en ese caso ese formato. Solamente se lo va a aplicar a los que sean de tipo text. Y empezamos. Primero, el ancho. Le voy a decir que ocupe el 100% de su contenedor padre. El contenedor padre es el formulario. El formulario tiene 300 px, 300 puntos. Entonces hacemos que ocupe el 100% de su contenedor. Le vamos a poner un padding de 10 px de 10 puntos para que coloque margen interno y se vea un poquito más grande, en ese caso el cuadro de texto. Le vamos a poner un margin bottom para que esté separadito de la parte de abajo. ¿Cómo se ve ahora el cuadro de texto? Solo se lo va a aplicar a uno, porque el otro es tipo email. El de arriba es tipo text y el de abajo es tipo email. O sea, ahorita estamos configurando solo el tipo text. Si lo guardo y nos venimos hacia acá, vean el cuadro de texto. Ya es más grande, es más alto, tiene un poquito más de altura. Y en este caso también en la parte interna ya tiene un padding. Si yo le hago clic, vean, en la parte interna ya le aparece un espacio más grande donde yo puedo digitarlo. El texto aparece como centradito. Entonces esas características se les hemos agregado justamente a ese elemento. Pero le vamos a configurar algo más. Le vamos a poner que tenga un border de un 1px sólido y le vamos a poner de color gris. Sería un punto de ancho del borde sólido y de color gris. Veamos cómo se ve ahora. ¿Vean? Ya se ve así. Ya se ve un gris más tenue. Y adicional a eso, le vamos a poner un border-radius de 10 px. Si ahora lo guardo, vean cómo se ve el cuadrito.
ya se ve más estilizado, ya se ve mucho mejor, a diferencia del cuadro que está en la parte de abajo. Ahora bien, ¿cómo hago para agregarle formato al cuadro que está abajo? El cuadro de abajo es un cuadro de tipo email, el de la parte inferior. Cualquiera podría decir, copiamos y pegamos ese texto abajo y le ponemos tipo email. ¿Okay? Podríamos hacer ese proceso. Vean, lo voy a hacer yo. Ustedes todavía eso no lo hagan, solo les voy a explicar qué es lo que, cuál podría ser la lógica. Podríamos copiar y pegar este texto aquí abajo y en lugar de ponerle text, ponerle aquí email. Y nos venimos hacia acá y ya está estilizado. Vean, ya aparece estilizado. Pero estamos duplicando código, porque estamos poniendo los mismos atributos a esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En lugar de ponerle en esta parte en esta sección, en lugar de ponerle el proceso de duplicar código, le vamos a poner una coma y vamos a pegar ahora el tipo email. Colóquenlo de esa manera. Y allá le decimos que aplicamos el mismo formato al cuadro de texto, a los inputs de tipo text, y aplicamos el mismo formato a los inputs de tipo email. Guárdenlo y me dicen ahora cómo apareció. Y vean, ya aparece el formulario de esa manera. Y no hemos tocado HTML. El HTML sigue siendo bien simple. Vean, el HTML al final solamente está así. Ese es el HTML. Pero le hemos empezado a dar formatos solamente con CSS para que se vea más bonito. Ahora démosle formato al botón Submit. A ese sí lo tenemos que colocar por separado. Le ponemos un input entre corchetes type igual, y en ese caso sería submit. En este caso sería submit, y a ese le vamos a poner un background color. Le vamos a poner ese color. .008 CBA. Y adicional le vamos a poner color a las letras blanca. Le vamos a poner un padding de 10 puntos arriba y de 20 puntos a la izquierda y a la derecha. Puntos arriba y 20 puntos a la izquierda y a la derecha. Así nos va quedando ahorita la parte de el formulario. ¿Vean? Así está el botón. No está, todavía no está bonito, se ve feo, pero así va el botón. Quitémosle el border. Le ponemos border none. Y de una sola vez pongámosle border radius. El border radius le vamos a poner 5px para que no sea tan pronunciado. Y el cursor, que ya lo aprendimos previamente, le vamos a poner un pointer, que ese es el que hace que aparezca la manita. Guárdenlo con esos formatos y me dicen cómo se ve.
Bien, veamos cómo se ve ahora el formulario solo con haber agregado esos elementos. Vean, ya se ve más bonito. El formulario estilizado, a diferencia de cómo lo teníamos, ya se ve mucho mejor. Y a este botón le podemos agregar siempre la parte del hover. Entonces nos venimos hacia la parte de acá y le ponemos un input. Un input type submit. Dos puntos hover. Y cuando esté encima le vamos a poner un background color que sería red. Background color red. Y ahora cómo se ve el botón. Vean, si le pongo el mouse encima cambia de color y ya tenemos listo la parte de la definición del elemento. Y este formulario ya parece un formulario de registro, ¿cierto? Ya sabemos de que en ese formulario de registro podemos poner, ahí le he puesto solo dos campos, podemos poner nombre, email y otra información adicional, pero básicamente ya aparece un formulario de registro con varios datos, sin haber modificado tanta información. Ahora, a ese formulario, para que se vea más bonito todavía, podemos agregarle algunas características adicionales. Ya configuramos los botones, ya configuramos los cuadros de texto, pero al formulario, a este formulario en esta parte de acá, le podemos agregar, por ejemplo, un border de 1px de tipo sólido y de color gris. Le podemos agregar un border -radius de 10px ese sería a la parte del formulario. Le ponemos un border radius de 10px y vean ahora cómo se ve. ¿Qué le hace falta? ¿Por qué creen que se ve así? Se ve todo desarmado. ¿Qué le podríamos hacer? Meter todo eso dentro de una clase ¿En una clase? llamada caja, así como hicimos con las otras cosas. Podríamos hacerlo, pero otra idea. Ahorita el problema es que todo está pegado al borde. ¿Cómo hacemos para que se despegue del borde? Hombre, también el tamaño. ¿El? El tamaño. ¿Al qué? A la caja. Ya tiene 300px. El margin es afuera del borde. Y lo quiero adentro del borde. ¿Cuál es el margen adentro del borde? El padding. Entonces le puedo agregar un padding para que tengan una idea. Cuando ustedes estén viendo los diseños y les aparezca así, ustedes pueden decir, ¿qué le puedo aplicar? Puedo aplicarle un margen interno, por ejemplo, probemos con 20px. Y todavía le hace falta un poquito más, pongámosle 30px. Y vean ahora, con un padding de 30px, ya le colocamos margen de la orilla del borde hacia adentro. ¿Okay? Eso que no se les olvide, el padding es el borde de la orilla de la línea hacia adentro, y el margin es el margen de la orilla de la línea hacia afuera. Entonces son dos cosas
totalmente diferente. ¿Cómo se ve ahora el formulario? Ya se ve más estilizado. ¿Okay? Ya se ve diferente. Les voy a mostrar un formulario creado en un framework. Vean, este es un login, por ejemplo, creado en un framework que se llama Tailwind. Aquí está un ejemplo, vean. Eso que ustedes ven acá es un framework, lo vamos a ver más adelante. Ya más adelante les voy a enseñar cómo se utiliza. Pero vean, es bastante similar a lo que nosotros acabamos de hacer. Solo que en Tailwind, ya vamos a ver más adelante, que pues eso es diseñarlos es más fácil. Pero de alguna manera estamos trabajando con el mismo diseño. El botoncito, de hecho lo dejamos más pequeño, pero el botoncito, vean, es de un color bien tenue. Los colores de los cuadros de texto ya son, digamos, un poquito más tenues también. Y básicamente ya tenemos un diseño similar a este. Si lo vemos, vean, tal vez el borde está muy pronunciado. Tendríamos que hacer el borde menos pronunciado y agregarle tal vez a las letras un tamaño más pequeño, aunque esta creo que tiene zoom. Así se vería. Ese es el tamaño original. Vean, más o menos así. Y ponerle un color de fondo. Entonces, básicamente estamos estilizando lo mismo que ya hacemos. Y el código HTML que nosotros hemos creado es un código bastante simple. Bien. ¿Preguntas? Si le quiero poner color al formulario, ahí dentro del form le pongo el background color y ya le puedo colocar el color que quiera. ¿El código? ¿Cuál? Este. Si queremos agregarle, como dice su compañero, color al fondo, le vamos a colocar en este caso el background color al formulario, directamente a la parte del formulario. Así es como debería de funcionar. Ahí ustedes lo pueden estilizar. ¿Qué pasa si quisiera, por ejemplo, que los inputs tengan también un color de fondo? Eso se lo voy a agregar al input de tipo Sutil o cualquiera de ellos para que aparezca también con color de fondo. Bien, veamos ahora cómo funcionan los márgenes negativos. Vamos a trabajar con márgenes negativos. Esos tienen una utilidad muy interesante porque probablemente lo vayamos a utilizar cuando ya estemos trabajando con JavaScript. El proceso de ocultar, por ejemplo, algunos elementos se hace en algunas ocasiones a través de márgenes negativos. O sea, que un elemento que está en la pantalla, yo no quiero que se visualice, se oculte por alguna razón. Podemos utilizar el display none, que ya lo vimos anteriormente. Hay otra opción que se llama visibility, que también la vamos a utilizar. Y también está la opción de utilizar márgenes negativos. Con cualquiera de esas opciones podemos hacer que un elemento se oculte, desaparezca de la pantalla. Aunque el código internamente todavía existe, yo puedo hacer que ese elemento se oculte de manera automática. Para hacer ese proceso vamos a crearnos otro archivo. Denle clic al HTML, a formularios HTML, y vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar margen-negativo.html. margen-negativo.html. Y lo mismo hacemos con el CSS. Nos vamos a crear un CSS que se va a llamar margen-negativo.css. margen-negativo.css.
y nos quitamos los formularios. Y al HTML le incrustamos código HTML y le vamos a poner aquí margen negativo. Y vamos a agregarnos un H3 con un lorem 10 y vamos a poner un párrafo con un lorem 50. Un H3 con un lorem 10 y un párrafo con un lorem 50. Nos quedaría así. Y lo vinculamos en CSS. Se llamaba margen negativo. Y lo vemos en la parte del navegador. Ahí está el elemento que queremos visualizar. Entonces ahora que ya tenemos margen negativo, nos vamos a ir al CSS y vamos a empezar a colocar algunos elementos. Por ejemplo, al H3 le vamos a colocar un font size de 36 px. Le vamos a poner un font size de 36 puntos. Y se vería así, vean, ahí está el tamaño un poco más grande. Voy a hacer eso más grande. Ahí está el tamaño de letra un poco más grande para el H3. Ahora, hay una función, hay una propiedad que se llama visibility. Y esa propiedad que se llama visibility, yo le puedo colocar la palabra hidden. Visibility. Pongan el visibility y le ponen oculto. Visibility le ponen oculto. Guárdenlo y me dicen qué pasó con el H3. Se fue, ¿verdad? Pero vean la diferencia. Voy a comentarear este visibility y voy a poner un display. Ambos, si yo le pongo display no, ambos hacen el proceso de ocultar un elemento. Vean, ese lo ocultó también, el display lo ocultó. Pero ¿cuál es la diferencia de utilizar el visibility? Si yo lo guardo, ¿cuál es la diferencia? Que el display lo usa el párrafo y en cambio el visibility Le deja el espacio. El visibility, el display, digamos que adicional a ocultar el elemento, también quita el espacio que ocupa el elemento. Mientras que el visibility lo que hace es que oculta, en ese caso, el elemento, pero el espacio que ocupa ese elemento todavía está disponible. El espacio sigue estando sobre la pantalla. Eso nos sirve para que cuando queramos ocultar algún elemento, pero no queramos que se nos desarme todo el HTML. Imagínense que por alguna razón hemos creado un diseño donde al momento de colocar información, si ocultamos un elemento, se nos desarma todo, porque se mueven todos los elementos. Entonces, en lugar de utilizar el display none, utilizamos el visibility.
el espacio va a quedar ahí, pero el diseño va a conservarse de tal cual nosotros lo habíamos determinado anteriormente. Entonces, ambas opciones sirven para lo mismo, para ocultar el elemento, pero la primera, el display, lo que hace es que quita el elemento y el espacio, y el segundo solo quita el elemento, pero conserva el espacio que ocupaba ese elemento. Entonces, ahí hay una diferencia importante que considerar. La voy a comentariar solamente para que les quede como referencia que existen las dos opciones. Y ahora veamos cómo funcionan los márgenes negativos. Con ese debería estar ahí. Le voy a poner un margin John top, 2 puntos, y le vamos a poner menos 40px. Le vamos a poner menos 40 puntos. Y si lo guardamos, van a notar que subió. Casi desapareció. O sea que si yo le pongo en lugar de 40, le pusiese, por ejemplo, 50, desaparece. ¿Okay? Desaparece de la pantalla. También nos puede servir para ocultar un elemento. Colocar márgenes negativos, calcular en ese caso el alto del elemento y ponerle ese valor como margen negativo, hace que el elemento se oculte. Pongámosle, en lugar de eso, pongámosle 10. Y ahora probemos con el margin guión left. Si yo le pongo margin guión left y le pongo, por ejemplo, menos 100px, van a notar que ahora se mueve hacia el lado izquierdo o se oculta del lado izquierdo. Si yo le sigo agregando más información, se va a seguir ocultando. Entonces, por ejemplo, ¿han visto algunos efectos de... ¿Ya saben cuál es el icono de la hamburguesita? El icono de la hamburguesita. El icono de la hamburguesa, ¿nunca lo han visto? Se lo voy a mostrar en la... quiero ver. En el de la universidad debe de estar. Aquí está el bloque de opciones. Si yo hago más pequeña la pantalla, ya vieron que se redujo. Y aquí aparece el menú de hamburguesa. Son 3 líneas. Es un icono de hamburguesa. Ese no parece tanto hamburguesa, ¿va? Pero hay otros que sí están bien definidos. Okay, hay otros iconitos. Bueno, de hecho, si ustedes le ponen en Google, icono de hamburguesa, se parece. Vean, aquí está el botón hamburguesa. Entonces, a ese se le llama botoncito de hamburguesa. ¿Okay? Lo que sucede es de que este efecto que ustedes ven en la página web, que vean este efecto, voy a hacerlo más pequeño. Vean, lo voy a hacer más pequeño. Este efecto que tiene después cuando ya está pequeño, de mostrar elementos de esta manera o de ocultarlos, algunas veces se logra con márgenes negativos. O sea, aquí lo que hace es ponerle márgenes negativos y desaparece, y pues le vuelve a poner márgenes positivos y vuelve a aparecer. Es uno de las posibles utilidades que tienen los márgenes negativos. O sea, así es como funciona en ese caso esos elementos. Bien, en la otra clase, cuando ya estemos trabajando con la otra clase, vamos a ver lo que se le conocen como unidades de medida. Solamente les voy a mostrar la página. Esta página ahí está en la plataforma. Vamos a hablar de CSS Units y los tipos de unidades con los cuales vamos a trabajar. Generalmente las unidades son unidades absolutas y están las unidades relativas. Entonces, las unidades absolutas, ahí les explica cómo funciona, y también les explica cómo funcionan las unidades relativas.
Y si nos vamos a la siguiente página, ahí nos va a mostrar, por ejemplo, cuáles son las unidades absolutas, que son puntos, centímetros, milímetros, pulgadas. Estos son píxeles y estos son puntos, y estos son picas. Las picas básicamente es un punto por pulgada, más o menos. Eso es lo que representa. Y de ahí están, por ejemplo, algunos elementos de donde se pueden aplicar. De ahí están las unidades relativas. Si nos vamos a la siguiente página, van a ver que las unidades relativas son el EM, RM, BW, BH, BMIN, BMAX, porcentaje, FR y CHO. Esos elementos corresponden en ese caso a unidades de tipo relativa. Ya les voy a explicar por qué se le llaman relativa. Y más adelante van a encontrar algunos elementos. Hay una parte donde está la compatibilidad, creo yo. O ya le quitaron. Sí, ya la quitaron. Pero básicamente esas unidades de medida son las que vamos a aprender a utilizar. Nosotros por lo general para poner tamaño de letra o el ancho de un elemento utilizamos puntos, le ponemos PX. Y a lo sumo lo que hemos utilizado es porcentaje, nada más. Pero no hemos utilizado otras unidades de medida. Sin embargo, dentro de CSS podemos aplicar también diferentes tipos de unidades de medida dependiendo para qué vayamos a utilizar en ese caso la parte de la aplicación. Pero eso vamos a tratarlo mejor la otra clase, que sería la clase de lunes. Recuerden que el lunes es online, ¿ok? Así que nada más hay que estar pendientes la hora en la que va a corresponder. Bueno, primero vamos a tener una SQL y después vamos a tener. Bueno. Solamente les voy a pasar lista.